El otro problema es las alturas que tiene que superar. La cordillera frontal y la cordillera del límite, Mendoza y San Juan, son la parte más alta. Había que hacerlo en el mes de enero. Ya en el mes de marzo, abril, comienzan las nevadas y ya prácticamente en abril se cierran los caminos cordilleranos. Era cruzar una de las más altas cordilleras del globo, quizá la más alta en ese momento que se podía cruzar porque los Alpes son más bajos y los Himalayas eran absolutamente inaccesibles. O sea que en esa época era la cordillera más alta del globo que podía llegar a ser cruzada. Pero no tenía caminos perfectamente hechos ni perfectamente marcados por los cuales cruzar, sino que había que ir haciendo la senda por lechos de ríos y había que llevar el ejército por caminos de cornisa de cordillera, básicamente pasos de mula. El ejército de los Andes, bajo las órdenes de San Martín, quedaba conformado de la siguiente manera: cuartel general y Estado Mayor, a cargo de Bernardo O'Higgins y Estanislao Soler. Las fuerzas de línea, compuestas por el batallón número 1 de cazadores, los batallones número 7, 8 y 11 de línea, el batallón de artillería y el regimiento de granaderos a caballo. La estructura bélica se completaría luego con las especialidades de barreteros de minas, arrieros y vaqueanos, a lo que se sumó la vicaría castrense y los cuerpos de sanidad y bagajes. La indumentaria de los soldados durante el cruce era similar a la utilizada por los arrieros de la época. A modo de cama se utilizaba la montura. Como complemento del uniforme, la tropa fue provista con elementos para combatir el frío. San Martín dispuso que se repartieran ponchos e hizo fabricar con cuero de res unos tamangos altos, indicando que se recogieran trapos de lana para forrarlos, pues según él, la salud de la tropa es la poderosa máquina que bien dirigida puede dar el triunfo y el abrigo de los pies es el primer cuidado. En Chile, el presidente Marcel Pont tenía el doble de tropas de San Martín. Lo que pasa es que Marcel Pont no sabía por qué puntos iba a cruzar la cordillera. La estrategia de San Martín para equilibrar sus fuerzas con las del adversario se inició preparando el terreno para la invasión, un plan de espionaje y tácticas de encubrimiento, conocido como la Guerra de Zapa. La Guerra de Zapa tiene que ver con hacer incursiones por la cordillera, sobre todo orientadas ¿a qué? A disminuir los posibles o eventuales apoyos que podían dar las poblaciones a el ejército realista. En este contexto juega un rol muy trascendente Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez había sido enviado por San Martín como su jefe de inteligencia acá a Chile y al mismo tiempo para hacer una activa guerra de Zapa, vale decir, desorganizar las fuerzas realistas de forma tal de que no pudieran concentrar el total de sus medios en el punto del cruce. Y es sabido que engañaba a Marcel Pont, como por ejemplo el famoso parlamento que tuvo con las tribus pehuenches en el sur. En el 16 San Martín necesita que los indios participen en esta estrategia. ¿De qué manera? Haciendo difundir la noticia falsa de que todo el ejército iba a ir por el sur. Porque de ese modo Marcel Pont distribuía tropas a lo largo de la cordillera hacia el sur y dejaba más desguarnecida a Santiago, que era el objetivo de las dos columnas principales. La actividad de espionaje es un recurso que San Martín utiliza para asegurarse la victoria y a partir de esto, y según él mismo decía, economizar el recurso que él consideraba más valioso, que era la vida. San Martín no libró muchas batallas, pero fueron decisivas las que libró. El 9 de enero de 1817 se inició el cruce de los Andes con la partida de la columna liderada por Juan Manuel Cabot. El día 14 salió la columna de Ramón Freire, con dirección sur. 4 días después, la columna de Gregorio Las Heras se puso en marcha, seguida por el contingente de artillería a cargo de Fray Luis Beltrán. Entre el 20 y hasta el 24 de enero, en forma escalonada, se puso en movimiento la columna principal. Finalmente, el día 25, San Martín se despidió de Mendoza para incorporarse a la marcha. Se había calculado el llevar cebollas, tanto para los animales como para los hombres, porque combatía la puna, el soroche. El apunamiento o soroche normalmente provoca cefaleas, náuseas, trastornos del sueño y debilidad. A partir de los 1500 metros de altura comienzan a aumentar el ritmo cardíaco y respiratorio. Gran parte de la travesía del ejército de los Andes se llevó a cabo entre los 2500 y los 4000 metros de altura.
La mayoría de la iconografía escolar muestra a San Martín cruzando a caballo, pero es un ícono escolar para lámina de colegio y no es la realidad. La realidad es que había que cruzar en mula. Los caballos iban detrás y custodiados por milicianos de Mendoza que estaban encargados de proteger y cuidar los caballos. Tenían que llegar sin carga, sin cansarse y listos para el combate. Y porque San Martín sabía que cuando llegara al otro lado de la cordillera, inmediatamente se iba a encontrar con el enemigo. La columna de Cabot atravesó San Juan, donde integró a sus fuerzas a una partida de milicianos y franqueó el paso de Guana. Luego de promover la insurrección en la región, el 15 de febrero entraba triunfante en Coquimbo. Por el extremo norte, el ejército de Manuel Belgrano destacó un contingente de milicianos e infantes, dirigidos por Celada y Dávila. Atravesando el paso de Comecaballos, sorprendieron a la avanzada realista y el 13 de febrero tomaban Copiapó. El capitán Lemos, junto a un pequeño grupo, alcanzó la guardia de San Gabriel sin encontrar resistencia. El coronel Freire, por su parte, atravesó el paso de Planchón y arribó a Talca, sublevando las poblaciones del sur. La columna Las Heras, luego de acampar en Uspallata, libró acciones en Picheuta y Potrerillos y atravesó el cordón limítrofe el día 1 de febrero, librando un combate en Guardia Vieja. La división principal del ejército, liderada por San Martín, cruzó la cordillera el 2 de febrero y encontró al enemigo en Achupallas y Las Coimas. Una semana después, las dos fracciones unificaron sus fuerzas en el campamento de Curimón. El ejército tuvo 300 bajas entre heridos y muertos en el cruce de la cordillera. Y eso para un ejército de 3.800 hombres es una baja importante, es un número importante. De las 10.000 mulas que iniciaron la marcha murió la mitad. Pero esa mitad murió no por frío, sino por hambre. Las otras grandes cantidades de bajas fueron debidas al frío de la noche. Sucedía de dos maneras, o porque se quedaban dormidos en lugares en donde estaban solos, es decir, por ejemplo, estaban de centinelas y el frío los adormilaba y morían congelados, o en el campamento no tomaban las previsiones de abrigo suficientes y morían congelados a la noche al dormir. En el informe oficial dirigido al director supremo, el general San Martín deja constancia que entre los que perecieron por el frío, los enfermos y las deserciones, ha perdido unos 400 hombres. Entre los pertrechos malogrados, se cuenta la pérdida de la mitad de las mulas y una tercera parte de los caballos. El cruce de cordillera es una operación militar digna de ser estudiada, y así lo fue en muchas academias internacionales. La campaña en los Andes no tiene comparación en el mundo. El día 14 de febrero, San Martín entró con sus tropas en la capital de Chile. Las tropas patriotas ocupan Santiago, y aquí se va a dar el fenómeno del primer gesto de gran reconocimiento de Chile a San Martín. El vacío de poder en Santiago fue cubierto por un gobernador interino, don Francisco Ruiz Tagle, quien reunió al cabildo. Allí se acordó ofrecerle el cargo de director supremo de Chile a San Martín, quien lo rechazó. En medio de la noche, es conocido el episodio, se tiraban uno a otro los cuerpos por los fogonazos sin saber si eran amigos, enemigos, aliados, compañeros. Por lo tanto, hay menos de 2 semanas para poder reorganizar el ejército, instruirlo, capacitarlo, preparar, recuperar. Incluso hay hasta detalles simpáticos. Se sabe, por ejemplo, que el ejército hacía las campañas de verano con pantalón blanco en esa época, porque era más delgado. Pero todos los pantalones blancos se habrían perdido en cancha rayada, y por eso las descripciones en la batalla de Maipú, todo el ejército patriota está de pantalón azul. Es decir, estaba en pantalón de invierno. Es decir, con lo que había. Hacia las 5 de la tarde, con la batalla decidida a favor de los patriotas, San Martín recibe la visita de O'Higgins. Llega prácticamente cuando ya las fuerzas realistas se han refugiado y atrincherado en las casas de los Espejos y se está preparando el gran ataque, digamos. El lugar en que se encuentran ambos es justo casi frente al templo votivo, digamos, donde está el monumento.
Y ahí es cuando viene el intercambio de las frases famosas. O'Higgins conoció el episodio en que le echa el brazo sano por el hombro a San Martín, ambos a caballo, y le dice la frase consagratoria: Gloria al Salvador de Chile. La victoria de Maipú consolidó la independencia chilena. Una victoria realista habría significado la pérdida del territorio y un retroceso para la independencia alcanzada por las Provincias Unidas. Cuando en Venezuela se enteran del triunfo de Maipú y se publica esa noticia en el Correo del Orinoco, Bolívar afirmó: ahora sí estoy seguro que América será libre. El 2 de abril de 1820, los oficiales del Ejército de los Andes resuelven por unanimidad la continuidad de San Martín al frente del ejército, firmando el Acta de Rancagua. Se pasa a revista los restos del antiguo Ejército de los Andes y los oficiales firman un documento en que dicen que el proyecto original de San Martín era la independencia de Argentina, de Chile y del Perú. No se ha cumplido la misión, por lo tanto el ejército sigue vigente. Y por eso no vuelven. Esto es lo que Mitre llama la desobediencia genial, porque eso fue lo que permitió después todo el proceso de emancipación americana. Pero hay que imaginar las cosas que se decían de San Martín acá en el momento en que supuestamente el lugar más importante era este. No le quedó más remedio a San Martín que apoyarse en su amigo O'Higgins y en el gobierno de Chile para levantarse el Acta de Rancagua y decirle a su gobierno: no vuelvo a la Argentina, me quedo aquí en Chile. ¿Y cómo se queda? Como general en jefe del ejército chileno. En agosto de 1820, el Ejército Unido estaba listo para emprender la culminación del ambicioso plan de San Martín: atacar el corazón del poder realista en Perú. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo, porque les dejaremos una tierra digna de ser vivida, donde puedan sembrar, crecer y prosperar, libres de toda cadena, donde cada hombre pueda decidir su destino sin importar su color, su linaje, su procedencia, ni qué carajo. Porque todos somos iguales ante el Supremo, así como somos iguales ante la muerte. Porque cualquier hijo de mujer merece ser libre de una vez y para siempre. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria!